Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrés Quesada TV. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la identidad cultural. Para comenzar, quiero indicarles que todo el contenido que voy a decir es solamente mi opinión desde mi punto de vista. No voy a abarcar puntos demasiado técnicos, demasiado estudiados o académicos, sino lo que quiero hacer es, por medio de esta plataforma, difundir mi pensamiento. Partamos de que la identidad no tiene un concepto único. Si buscamos en un diccionario, si buscamos en una plataforma por medio del internet, podemos encontrar muchas definiciones de lo que es identidad, ya que este término se lo puede considerar como un camaleón, porque es siempre cambiante, siempre mutante. Pero lo que tenemos que resaltar y tener siempre en claro cuando hablamos de identidad, que identidad es el conjunto de valores o es el conjunto de cualidades que tiene una persona de apropiarse sobre cualquier objeto o sobre cualquier cosa inmaterial. La identidad hay que resaltar que nace de la necesidad del ser humano de identificarse como único para diferenciarse de los demás. Otro dato importante sobre la identidad que tenemos que tener en cuenta es que la identidad no se forma y se establece ya, sino la identidad es un proceso que siempre está en constante cambio, que siempre está en constante evolución y que nuestra identidad siempre se está construyendo. Por eso cada persona no es igual a otra, sino cada ser humano es diferente. Por eso es importante que nosotros mantengamos nuestra identidad, ya que la identidad es el instrumento que nos hace presentarnos a nosotros ante los demás. En lo personal, cuando siempre se habla sobre lo que es identidad, viene a mi memoria lo que es el personaje Erik Erikson. Erik Erikson fue uno de los principales autores que habló sobre lo que es la identidad. Él establece en uno de sus escritos la capacidad del yo de mantener su mismidad y continuidad siempre a lo cambiante. Lo que Eric nos quiere decir con este escrito es que la identidad es algo que está tan innato en el ser humano que siempre va a permanecer en su ser. Por más cosas que cambien, por más cosas que evolucionen, la identidad es algo que el ser humano no se puede desprender. Con esto no se quiere decir que la identidad se adquiere y se la mantiene permanentemente, sino que la identidad es ese valor agregado que tiene el ser humano. Pero la identidad en sí es un proceso, como yo lo había mencionado, que siempre está en constante cambio, está en constante evolución. Por eso, la identidad de un niño no puede ser la misma identidad de ese niño, pero 20 años después, cuando esta persona ya pasa por un proceso de crecimiento. La identidad siempre va a estar en constante cambio y evolución. Después de tener en claro lo que es identidad, tenemos que tener en cuenta que la identidad viene de lo que es cultura. ¿Y qué es cultura? Cultura también es un término que nos hace pensar y reflexionar mucho, ya que a través de tantos años las personas no han sido capaces de establecer una definición estable para cultura. Pero cultura, a través de los tiempos, con estudios antropológicos y estudios sociológicos, se ha determinado que cultura es todo lo que el hombre ha modificado a la naturaleza. Por eso, el ser humano es un ente de cultura, y al ser un ente de cultura, el hombre adquiere identidad cultural, pero muchos nos preguntamos cómo se construye esta identidad cultural. La identidad cultural está compuesta por 6 factores que determinan en sí la persona. El primer punto es sobre el aspecto social. Con el aspecto social queremos decir en qué espacio geográfico está esta persona, en qué país vive, en qué región vive, en qué ciudad vive y sobre todo a qué clase social pertenece. El segundo aspecto sobre la construcción de la identidad es el aspecto ideológico. ¿Qué se quiere decir con esto? Es que la persona a qué ideología o qué credo o cree o qué dogma es el que practica. El tercer punto para la construcción de una identidad es el aspecto colectivo. ¿Qué se quiere decir también con el aspecto colectivo? En este es muy importante la sociedad que le rodea a la persona en sí. Lo que se quiere decir es cómo los demás perciben a la persona, cómo los demás le ven al individuo. Otros 3 factores que determinan la identidad de una persona es el sexo. Con sexo tenemos que tener en cuenta que existen 2 sexos biológicos, que es el hombre y la mujer. A la par de este, se tiene que tener en cuenta otro aspecto, que es el género. El género no siempre tiene que tener concordancia con el sexo biológico. El género es cómo la persona se siente identificada hacia un rol, ya sea hombre o mujer, masculino o femenino. El último aspecto para la construcción de una identidad cultural es la sexualidad.
¿Qué se quiere decir con la sexualidad? Es la forma de expresión que tiene el ser humano. En otras palabras, es lo que le gusta. Estos aspectos para la construcción de la identidad son totalmente distintos. El uno no tiene que ver con el otro, pero todos estos conjuntos forman lo que es la identidad cultural en sí. Lo que quiero decir con esto, amigos, es que existe mucha diversidad de personas. Con estos factores que componen la identidad cultural de una persona y todas sus conjugaciones que conllevan estas, dan como resultado una múltiple cantidad de personas. Lo que quiero dejar bien, pero bien en claro, es que el respeto y la tolerancia son aspectos que nos ayudarán a construir una sociedad mejor. Ahora, amigos, como siempre les digo, esta es mi opinión. Ahora quiero saber qué opinan ustedes al respecto de este tema. Por eso, amigos, dejen sus comentarios en la parte de abajo para saber cuál es su punto de vista sobre este tema. Y recuerden que este video lo tienen que compartir en sus redes sociales con sus amigos. Y si no estás suscrito a este canal, te doy 5 segundos para que te suscribas a este canal. ¿Ya lo hiciste? Ok, entonces ahora te dejo mis redes sociales en la parte de abajo para que me sigas. Y eso ha sido todo hasta el momento, amigos. Nos vemos en una próxima. ¡Chao! Ya le matan. Y eso a mí no me gustó porque no te dan ese chance, esa oportunidad de disfrutar, que se haga justicia por todos los males que hizo este personaje. Y es como que no me gusta el cambio que hicieron eso.